Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este magnífico fic de mi querida Sonia, que el capítulo anterior, chicas, se me estrujó el corazón. Porque me imaginé a ese Terry en ese mercado o tianguis, como le llamamos aquí en México, viendo cualquier cosa que pueda ayudar para la escenografía en el teatro, y se encuentra con un cuadro, con un paisaje que él conoce perfectamente. Pero quizá en ese momento también Candy estaba en la colina de Pony. Imagínense ese reflejo, chicas, de los dos mundos, me refiero a que es que me lo estoy imaginando como tiempo paralelos, o sea, pasando al mismo tiempo, pensando los dos al mismo tiempo, en uno en el otro y la otra en el uno. Entonces, chicas, este fic sí, de verdad tenemos que ponerle muchísima atención, porque siento yo que conforme va a ir avanzando la historia, vamos a estar en el mismo paralelo. Siento yo, no sé, chicas, pero bueno, vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso fic llamado Romeo y Julieta, el espejo. Capítulo 4. Febrero de 1922. Nueva York, Estación Central. La Estación Central de Nueva York siempre fue un puerto marítimo, pero en determinadas épocas del año parecía un hormiguero. Gente que, a pesar del intenso frío, llegaba y salía para trabajar o reunirse con sus familias antes de que la nieve obligara a detener el tráfico. De hecho, el olor del aire acre no presagiaba nada bueno en este sentido. El único consuelo era el aroma de los dulces y las bebidas calientes que salían de las panaderías e invitaban a los caminantes helados a una deliciosa parada. En medio de este bullicio de gente, una joven de largos rizos dorados destacaba con su elegante abrigo de líneas rectas con inserciones de piel en el cuello y los dobladillos, acompañado de elegantes guantes y un sombrero cloché, adornado con un broche de brillantes y colores. Sobria y elegante al mismo tiempo, Candice Arley se dejó abrazar tiernamente por el doctor Thomas Moore en su regreso a Chicago. Los trenes silbaban y las bocanadas de vapor de las locomotoras parecían apresurar a los viajeros. No había tiempo que perder. El cielo gris ya dejaba caer clavos helados que no durarían en volverse cada vez más amenazadores. ¡Qué frío!, susurró ella mientras se dejaba acariciar sus labios congelados por los de él. Pero dime, Candice, ¿has venido a despedirte y a decirme que me vas a echar de menos o solo intentas entrar en calor?, le preguntó mientras le masajeaba tiernamente la espalda. Tonto, claro que te echaré de menos. En un par de semanas todo esto habrá terminado y estaré de vuelta en Chicago, contigo y con todos mis amigos. ¿Y por fin podremos hacer el anuncio?, preguntó. Por supuesto, podremos hacerlo. Creo que todos lo esperan. ¿No crees? En realidad, creo que me han llamado idiota miles de veces.
No saben lo mucho que te has hecho desear en este asunto. No es cuestión de hacerse querer, Thomas. Seguro que sí, solo quería terminar este curso de especialización. No quiero ser solo la esposa del Dr. Moore. Quiero trabajar y ejercer mi profesión lo mejor posible. Cariño, nada en contra, lo sabes. Te he estado esperando durante toda la carrera. No serán estas pocas semanas las que me agoten. Continuó sonriendo y luego se inclinó lánguidamente cerca de su oído y añadió en tono sensual: Te quiero con locura y estoy deseando deslizar el anillo de bodas en tu dedo. Quiero pasar todos los días de mi vida contigo. Solo esto. Siguió un beso dulce y muy largo. Thomas era un chico alto y guapo, 3 años mayor que Candy. Se habían conocido cuando él cursaba el penúltimo año de medicina. Candice era una de las pocas chicas que había tenido el valor de matricularse en un curso de actualización sobre las modernas técnicas quirúrgicas que se habían desarrollado durante la guerra para hacer frente a las urgencias. Había demostrado ser una enfermera muy bien preparada. Habría sido capaz de ir mucho más allá de las funciones de un asistente médico en caso necesario, y eso le había fascinado. Antes, a menudo se había burlado de ella por su descuido, incluso de mala manera al principio. Era muy precisa y profesional. Su sonrisa, que a menudo funcionaba mejor que los medicamentos, le habían conquistado, y con ella su tenacidad, combinada con su curiosa belleza. No se podía decir que fuera un tipo de pasarela, pero en absoluto pasaba desapercibida. Sus enormes y claros ojos verdes emanaban una luz de las que era difícil distraerse. Los delicados rasgos de su rostro se veían realzados por las pecas del puente de la nariz y los hoyuelos que hacían de su sonrisa un hechizo. No era muy alta, pero su silueta esbelta y tonificada hacían que sus movimientos fueran fuertes y gráciles al mismo tiempo. Aquella chica era una concentración de energía y dulzura a la que era difícil resistirse. No en vano, la mitad de sus compañeros de clase, tras las primeras bromas sobre que las mujeres habían nacido para cuidar una casa y no un quirófano, habían acabado cayendo en sus redes. El último, el que más se había resistido, había sido Thomas Moore, el alumno más brillante de su clase. Era de origen humilde y asistía a la universidad, con una beca que tenía que ganarse cada año si quería graduarse. Su madre le había convencido de que no abandonara sus sueños, y por eso había empezado a estudiar por las tardes hasta que había conseguido abrirse camino y obtener la beca que necesitaba. Por las tardes, compatiblemente con los horarios de prácticas en el pasillo del hospital, seguía trabajando de camarero. Nadie le había regalado nada. Siempre le había traído el carácter alegre de Candice, aunque al principio había pensado que el trabajo, para una chica de familia acomodada como ella, era un pasatiempo. Era casi un capricho. Cuando se había acercado a la verdad sobre ella, se había deslizado en caída libre hacia un sentimiento que lo había abrumado inexorablemente. Candy había sucumbido a su discreto cortejo a principios del año anterior, solo después de conocerlo a fondo como profesional. Y ahora, cuando estaba a punto de cerrar su periodo de especialización, Nueva York por fin había aceptado casarse con él, aunque nadie lo supiera todavía. Candy, mi madre insistirá en que te pongas algo viejo que querrá regalarte. Es muy tradicionalista y ya sabes cuánto te quiere. Lucy. Candy sonrió al recordarla. Tomás era huérfano de padre y tenía 4 hermanos menores. Su madre, que se había partido la espalda con los trabajos serviles más inverosímiles para sus hijos, adoraba a su hijo mayor y su futura nuera.
cuando unos meses antes Thomas había llevado a Candy a su pequeña granja de Montana para que conociera a su madre, se había enamorado aún más de ella, si es que eso era posible. La señora Lucy, conociendo de fama la familia cuya mujer que hacía latir el corazón del hijo llevaba el nombre, la había recibido como si fuera una princesa, esperando servirla y reverenciarla y no dejarla levantar una paja. Se había sentido emocionada y también preocupada de que su humilde hogar pudiera dar una mala impresión a la joven. Pero Candy ciertamente no se había dejado tratar de esa manera y había dejado atónitos a todos, incluso a su prometido que ya la conocía muy bien. Había fregado los platos desde la noche de su llegada a la pequeña granja de los Moore, había ayudado con los hermanos pequeños y se había levantado al amanecer del día siguiente para ordeñar las vacas. La señora Moore estaba maravillada y encantada con ella, y se le escapó una lágrima por su hijo. Le esperaba una brillante carrera y un futuro feliz al lado de aquella pequeña rubia, de la que deseaba fervientemente que se convirtiera en su nuera lo antes posible. Su amado John, que en paz descanse, estaría orgulloso de su hijo. Quiero a tu madre, ya lo sabes, ya me conoces. No soy de seguir modas y quiero que todos sean felices ese día. Será un honor usar lo que tu madre quiera darme. El silbido de la locomotora distrajo a los dos amantes de sus dulces efusiones. Vete, nos vemos en un par de semanas. Vale. Y no digas nada. Yo también quiero estar en el anuncio, incluso con tu madre. ¿Puedes contenerte un poco? Ella le dedicó una mueca traviesa. ¿Me lo puedes preparar? ¿Cómo iba a negarle nada? Vale, pero quiero que, mientras tanto, lleves mi anillo de compromiso. ¿Entendido? Se apartó, cogiéndole la mano como había prometido, haciendo una cruz sobre su corazón. Sus profundos ojos oscuros brillaban de alegría. Te quiero, le dijo, y recibió como respuesta la misma declaración sincera que le hacía estremecerse cada vez. Candy regresó a su piso de la Quinta Avenida, con vistas al Central Park. Tenía turno de tarde en urgencias y necesitaba descansar unas horas. Había dado el sí a Thomas la noche anterior, y la emoción los había mantenido a ambos despiertos hasta tarde. Un par de semanas más y estaría de vuelta en Chicago de forma permanente. Entonces comenzaría una nueva etapa de su vida, una nueva y definitiva fase. Le gustaba esta certeza. La había buscado tanto que ahora estaba a su alcance. Preparó un té para calentarse al entrar en casa. Luego se sentó en el sofá sorbiendo el dulce líquido y disfrutando del calor que la taza irradiaba en sus manos. Tenía una gran sonrisa en la cara mientras miraba el anillo de compromiso en su dedo anular izquierdo. Nada pretencioso, pero así era ella, sin pretensiones. Había llegado a Nueva York unos 3 meses antes. Curso de especialización le había impuesto un internado en el Hospital St. Joseph, donde se había incorporado los mejores médicos que habían trabajado en la guerra y experimentado nuevas técnicas de rescate de emergencia en el frente. Cuando su profesor le había ofrecido aquella oportunidad, le había temblado las manos. Le había costado años recoger los pedazos de su corazón, pegarlos, imprimir una gran sonrisa en su rostro y seguir adelante. Había sido doloroso, muy doloroso, pero con la ayuda del afecto del que se había rodeado y del trabajo, lo había conseguido. Por fin estaba serena. Ya no se despertaba llorando o jadeando tras soñar una noche de amor con alguien que
nunca formaría parte de su vida. Había aprendido a ponerle en el lugar que le correspondía, que no era el de las estrellas del espectáculo, como todo el mundo creía. Estaba en el rincón más secreto de su corazón. No podía arrancarlo de allí, y había aprendido que era totalmente inútil intentarlo. Pero eso no significaba que tuviera que pasarse el tiempo llorando. El trabajo y el estudio la habían ayudado mucho y ahora sentía que tal vez podía ir más lejos con algo más. Ella y Thomas tenían mucho en común y sentían que tendrían un hogar en sus brazos. La noticia de los éxitos de Terrence le llenaba el corazón de felicidad y de distancia. Podría haber contado a alguno de sus nuevos amigos que, en su época escolar, había sido la novia del gran Terrence Graham. El Terrence Graham que hacía hervir la sangre y aletear las pestañas a todas las jóvenes que había conocido en los últimos años. Si se podía aventurar a hablar de una novia, entonces, después de todo, nunca se habían dicho nada entre ellos. Seguramente todo el mundo la habría tomado por tonta. Aquel cuento de hadas, aquel amor arrollador, irreal e irrealizable que habían vivido, se había enriquecido con el encanto de su juventud, de su primera experiencia, del escenario en el que había nacido, entre trajes teatrales y versos rebosantes de poesía. Pero eso no era todo. Había una conexión entre ellos. Ella la había sentido durante mucho tiempo. Ya no la temía. Le había amado inmensamente y estaba segura de que había sido correspondida, pero había tenido que tomar dos caminos diferentes, por desgracia. Un rinconcito de su corazón siempre sería de él. Pero la realidad, la que había que vivir cada día, era muy distinta de aquel sueño, y ella se lo había marcado a fuego en la piel. Ahora Terrence era un actor consagrado y apreciado. Llevaba años viviendo con Susannah Marlowe y se había marchado de gira por Europa, durante la cual su carrera se había consagrado con la magistral interpretación de Hamlet, con la que ya había hechizado a América y eclipsado a gente como John Barrymore. Llevaba ya 2 años fuera. No había sido un periodo continuo para él. Volvía regularmente para estar cerca de su compañera y ayudarla en su trabajo. En los últimos meses había estado fuera durante más tiempo, para la parte final de la gira. En cambio, se sabía que Robert Hathaway había regresado para preparar el gran regreso de la compañía a Broadway. Nueva York les esperaba. Era cuestión de unas pocas semanas. A pesar de todo el trabajo que habían hecho consigo misma, el nombre de la clínica en la que trabajaría le había producido un escalofrío, pero se había recuperado enseguida. Nunca había tenido miedo de enfrentarse a las pruebas más duras que le deparaba la vida. No se asustaría por un nombre. Ya no era una niña. No debía hacerlo. Al contrario, aprovecharía la oportunidad que se le ofrecía para ahuyentar los últimos fantasmas de su adolescencia. Las escaleras del hospital. Recordó el primer día que se enfrentó a ellas. Las había mirado desde abajo. Siempre las había recordado imponentes, tan largas que llegaban hasta el cielo, que se sentía como un microbio, un hombrecillo al pie del Everest. En cambio, gracias a un tonto accidente en la carretera en el que había sido literalmente salpicada de barro por un coche que circulaba a toda velocidad y que había distraído su atención de lo que tenía delante, se había encontrado en el atrio de un hospital recién pintado,
pulido como un espejo, en el que gracias a las obras de reforma y a las plantas que se habían colocado para hacer el ambiente más acogedor, apenas reconocía una sobria escalera de solo 3 tramos cuya base partían los ascensores que llevaban a las plantas superiores. La entrada se había adelantado respecto a la posición de la escalera, y el techo de la nueva parte de la sala se había hecho con enormes ventanales que dejaban filtrar la luz y la calidez desde todos los ángulos. Todo un logro para una entrada a una estructura sanitaria que podía parecer un enorme invernadero y que reducía drásticamente la escalera central a la vista y al corazón. Había elegido a propósito evitar los ascensores y utilizar las escaleras para enfrentarse al último fantasma que le quedaba. Y había quedado gratamente impresionada. Después del primer granizo, todo había sido muy fácil. Había subido, bajado y vuelto a subir, ligera como una libélula, y su corazón no había dejado de latir. Se sentía serena. Sería feliz con Thomas. Tendría una familia a la que amar y criar. Por fin. Continuará. Nota de la escritora. El próximo capítulo es el primero de los capítulos extra. En este capítulo, Eleanor habla en primera persona desde una perspectiva futura. Por lo tanto, es normal que no se entienda bien lo que está pasando. Solo recomiendo reflexionar sobre las sensaciones que transmite el relato de Eleanor. Todo quedará muy claro al final de la historia. Recuerden que el fic es una celebración de un amor único que trasciende el tiempo y el espacio. Gracias a todos. Yo se los dije, chicas, que a esta historia hay que ponerle muchísima atención porque ya lo mencionó mi querida Sonia, que esto es de espacio y tiempo. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.